Unbroken Bonds, una historia de resiliencia, es una narrativa cautivadora que entrelaza los hilos intrincados de la amistad, los desafíos y el crecimiento personal en un rico tapiz de experiencias humanas. Ambientada en el telón de fondo de un pueblo pintoresco y su paisaje en constante evolución, la historia sigue las vidas entrelazadas de Emily y Jake, dos almas afines que emprenden un viaje que pone a prueba los límites de su conexión. Emily, un espíritu vibrante e imaginativo, posee la habilidad única de encontrar belleza en los momentos más simples. Jake, por otro lado, es un artista decidido cuyos bocetos dan vida al lienzo, capturando emociones e historias en cada trazo. Su encuentro fortuito en un parque local marca el inicio de un vínculo que trasciende lo ordinario, preparando el escenario para una narrativa que se desenvuelve a lo largo de 9 capítulos. A medida que la historia avanza, lo inesperado se presenta en forma de una tormenta devastadora que arrasa el pueblo, alterando el rumbo de las vidas de Emily y Jake. Esta tragedia imprevista los impulsa a emprender un viaje de desafíos individuales, donde las dificultades financieras y el escepticismo artístico ponen a prueba su resiliencia. Sin embargo, en medio de las pruebas, su vínculo inquebrantable adquiere una nueva forma, cartas escritas a mano que cruzan las millas entre ellos, convirtiéndose en un salvavidas de conexión y apoyo. Reunidos después de un periodo de separación física, Emily y Jake descubren que el tiempo y la experiencia los han transformado. La reunión no está exenta de complejidades, mientras navegan por los cambios dentro de sí mismos y su relación. Sin embargo, su amor compartido por el arte emerge como un faro de sanación. Colaborando en un proyecto de arte comunitario, crean un espacio donde otros pueden expresar sus luchas, encontrar consuelo y forjar conexiones. El corazón de la narrativa radica en su disposición a enfrentar sus vulnerabilidades, enfrentando demonios personales y ofreciendo perdón. A medida que navegan por el intrincado paisaje de las emociones, su viaje se convierte en un testimonio del poder de la resiliencia. El centro de arte colaborativo que construyen juntos se convierte en un legado que impacta a su comunidad, sirviendo como un recordatorio de que incluso en medio de las tormentas de la vida, se pueden forjar vínculos inquebrantables y transformarlos en fuentes de fuerza y esperanza. Unbroken Bonds, una historia de resiliencia, es un testimonio del potencial transformador de las conexiones humanas, el poder sanador del arte y la fuerza duradera que se encuentra en las experiencias compartidas de la amistad. Con sus personajes vívidos, profundidad emocional y exploración de temas universales, esta narrativa ofrece a los lectores un viaje inspirador y conmovedor a través de los triunfos y tribulaciones de la travesía impredecible de la vida. Capítulo 1. Un comienzo prometedor. Dentro del abrazo tranquilo de un pequeño pueblo iluminado por el sol, la historia de resiliencia y vínculos indestructibles se inicia. Aquí, dos espíritus afines, Emily y Jake, se cruzan por primera vez, sus vidas convergiendo en un tapiz de amistad que llegaría a definir su travesía. Emily, un alma animada e imaginativa, poseía un talento innato para ver la belleza en los momentos más simples. Tenía una manera cautivadora de pintar el mundo con palabras, transformando lo mundano en algo extraordinario. Por otro lado, estaba Jake, un artista decidido y apasionado con una inclinación por capturar emociones en el lienzo. Sus bocetos daban vida al lienzo y cada pincelada contaba una historia. Sus caminos se cruzaron una soleada tarde en un parque local. Un choque accidental hizo que el cuaderno de Emily cayera sobre el cuaderno de dibujo de Jake. Entre las risas que siguieron, se encendió una conexión no hablada entre ellos.
Su conversación inicial fluyó sin esfuerzo, como si se conocieran desde hace años. En este momento de serendipia, se estableció la base de su vínculo indestructible. A medida que los días se convirtieron en semanas, Emily y Jake descubrieron un amor compartido por el arte, la aventura y la búsqueda de sueños. Su amistad floreció en paseos en bicicleta por las encantadoras calles del pueblo, picnics a la sombra de árboles antiguos y sueños compartidos susurrados bajo el cielo estrellado. Se volvieron inseparables, una pareja que parecía destinada a explorar los misterios de la vida lado a lado. Su amistad no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. La espontaneidad contagiosa de Emily a veces chocaba con la necesidad de Jake de una planificación meticulosa. Pero estas diferencias solo profundizaron su conexión, enseñándoles el valor del compromiso y la belleza de abrazar la singularidad del otro. Con cada día que pasaba, sus risas compartidas y sus conversaciones pintaron un retrato de dos almas embarcándose en un viaje juntas, listas para enfrentar lo que la vida tenía reservado. Y mientras el capítulo 1 llega a su fin, el escenario está listo para que Emily y Jake naveguen por la cinta de desafíos de la vida, con su vínculo listo para convertirse en un ancla que los llevará a través de las tormentas que les aguardan. Capítulo 2. Una tragedia repentina. En el pueblo pintoresco que había sido el telón de fondo de su floreciente amistad, el cálido abrazo del sol fue reemplazado de manera inesperada por una oscuridad ominosa. Una tormenta devastadora, alimentada por la ira de la naturaleza, arrasó con una ferocidad que dejó al pueblo en desorden. Para Emily y Jake, las secuelas de la tormenta revelaron un giro cruel del destino. La familia de Emily soportó el peso de su furia, su hogar reducido a escombros y sus vidas trastocadas. A raíz de esta tragedia, los padres de Emily se enfrentaron a la difícil decisión de reubicarse en busca de trabajo, una decisión que separaría a Emily del único lugar que alguna vez había llamado hogar. A medida que se acercaba el día de partida de Emily, el peso de la separación inminente comenzó a sentirse intensamente en ella y en Jake. El vínculo que habían nutrido a través de sueños compartidos y risas estaba ahora amenazado por una distancia que parecía insuperable. En esos momentos difíciles, su vínculo indestructible fue sometido a su primera prueba real. En medio del caos, Emily y Jake se encontraron en la orilla de una playa arrasada por la tormenta, observando cómo las olas reflejaban la turbulencia en sus corazones. Con las manos entrelazadas con fuerza, hicieron una promesa, un pacto de que a pesar de las millas que pronto los separarían, su amistad seguiría siendo inquebrantable. La agonía de la separación era palpable y, a medida que se acercaba el día de partida de Emily, el pueblo que alguna vez había sido un santuario de recuerdos compartidos ahora contenía ecos agridulces de risas y camaradería. En la víspera de su partida, Emily y Jake se sentaron bajo las mismas estrellas que habían sido testigos del inicio de su amistad. Las lágrimas se mezclaban con la risa mientras recordaban momentos preciados, grabando los recuerdos profundamente en sus corazones. El capítulo 2 es un capítulo conmovedor, uno que habla de la imprevisibilidad de la vida y de las pruebas que pueden desafiar incluso los vínculos más fuertes. Sin embargo, también es un capítulo que enciende la chispa de la resiliencia. Las líneas finales del capítulo dejan una sensación de anhelo e incertidumbre, mientras Emily se embarca en un nuevo viaje y Jake se enfrenta al vacío que solo la presencia de Emily puede llenar. Capítulo 3. Cartas a través de la distancia.
En medio de la partida de Emily, el pueblo parecía contener la respiración, como si estuviera de luto por la ausencia de la alegría y la risa que una vez resonaban por sus calles. Sin embargo, incluso en medio de la separación física, el vínculo inquebrantable entre Emily y Jake continuaba prosperando a través de una nueva forma de conexión: cartas escritas a mano. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Emily y Jake emprendieron un viaje único de comunicación. Las cartas se convirtieron en un salvavidas, un puente que abarcaba las millas entre ellos. Con cada palabra cuidadosamente escrita, compartían historias de sus nuevas vidas, sueños y las pequeñas victorias que iluminaban sus días. Las cartas de Jake estaban adornadas con bocetos caprichosos, capturando momentos de su entorno y fragmentos de recuerdos. Su destreza artística en el papel era un testimonio de su compromiso de mantener viva su amistad, a pesar de la distancia física que amenazaba con separarlos. Las cartas de Emily se leían como prosa, pintando paisajes vívidos con sus palabras. Describía el nuevo pueblo, las personas que encontraba y los desafíos que enfrentaba. A través de sus cartas, invitaba a Jake a experimentar su mundo, a sentir las mismas emociones que ella. Su correspondencia fue un testimonio del poder duradero de su vínculo. Incluso sin la comodidad de las interacciones cara a cara, su conexión se fortaleció. Las cartas se convirtieron en algo más que palabras en papel, se convirtieron en un testimonio de la resiliencia de su amistad. A medida que pasaron los meses, Emily y Jake descubrieron que sus cartas eran más que un medio de comunicación, eran un salvavidas de familiaridad, una fuente de fuerza y un recordatorio constante del vínculo inquebrantable que compartían. El capítulo concluye con una anticipación agridulce, ya que las cartas continúan fluyendo, construyendo un puente entre dos almas determinadas a mantenerse conectadas a pesar de las adversidades. Capítulo 4. Superando obstáculos. El tiempo tenía una forma de moldear las vidas, y en la estela de su separación, Emily y Jake enfrentaron desafíos que pusieron a prueba sus respectivos caminos. Cada uno se encontró con obstáculos que exigían su fuerza, resiliencia y una determinación inquebrantable para superarlos. Emily se vio navegando en un mundo definido por dificultades financieras. Las comodidades familiares habían sido reemplazadas por la novedad de empleos esporádicos y la lucha por llegar a fin de mes. Sin embargo, en su corazón ardía una llama de determinación. Vio los desafíos como escalones hacia la independencia que siempre había buscado. Con cada desafío que conquistaba, sentía un nuevo sentido de empoderamiento. Por otro lado, la búsqueda de Jake por sus sueños artísticos enfrentó el escepticismo de aquellos a su alrededor. Se encontró con personas que cuestionaban la practicidad de una vida dedicada al arte. El peso de sus dudas era una carga pesada de llevar, pero solo avivó su determinación de demostrarles que estaban equivocados. La determinación de Jake por preservar la pureza de su pasión y la autenticidad de su arte se convirtió en un testimonio de su espíritu inquebrantable. A pesar de las millas físicas que los separaban, Emily y Jake continuaron siendo los pilares de apoyo del otro. En sus cartas, compartieron sus luchas y triunfos, inspirándose mutuamente a superar la adversidad. Su vínculo se convirtió en un refugio, un lugar donde podían ser vulnerables, encontrando consuelo en saber que no estaban solos en sus respectivos caminos. Mientras el capítulo 4 se desenvuelve,
Las historias de Emily y Jake se entrelazan con la verdad universal de que los desafíos no son barreras insuperables, sino oportunidades para el crecimiento. Sus jornadas de resiliencia nos enseñan que dentro de cada obstáculo yace el potencial de transformación, y que el vínculo inquebrantable de la amistad puede proporcionar la fortaleza necesaria para soportar las tormentas de la vida. Capítulo 5. Reencuentro y desafíos. El destino a menudo tiene un camino de reconexión, y así fue como la historia de Emily y Jake los llevó de regreso al lugar donde su amistad se arraigó. El pequeño pueblo que alguna vez fue testigo de su comienzo se convirtió en el escenario de su reencuentro, un encuentro que evocó emociones encontradas y desafíos inesperados. La anticipación del reencuentro era palpable en cada uno de los pasos que Emily y Jake dieron hacia el otro. Los corazones latían con un ritmo acelerado, mezclando la emoción de la reunión con la incertidumbre de los cambios que el tiempo había traído. Los recuerdos compartidos y los sueños de antaño se unieron en un torrente de emociones que solo podían ser capturadas por sus ojos y sonrisas. Sin embargo, a medida que se reencontraron, se dieron cuenta de que el tiempo y las experiencias habían transformado sus identidades individuales. Las grietas en su amistad se volvieron evidentes, y las diferencias que una vez habían enriquecido su relación ahora se presentaban como desafíos a superar. La complejidad de sus emociones se convirtió en un reflejo de la realidad de que, aunque el corazón puede reconocer a un amigo querido, el viaje individual de cada uno puede dejar marcas imprevistas. El reencuentro también les dio un vistazo a las vidas que habían llevado en separación. Las historias de Emily y Jake, una vez intrínsecamente entrelazadas, ahora habían tomado rutas independientes. Las risas compartidas y los paseos en bicicleta habían dado paso a nuevas experiencias y desafíos únicos. Aunque compartían el deseo de retomar su amistad, sabían que había una brecha que necesitaba ser abordada. A medida que se adentraron en el capítulo 5, Emily y Jake se dieron cuenta de que el reencuentro era solo el comienzo de una nueva fase de su amistad. Los desafíos que enfrentaron no eran insuperables, más bien, eran oportunidades para crecer juntos y redescubrir los hilos que siempre habían mantenido unidos. A medida que enfrentaban los cambios y ajustaban sus expectativas, sus corazones resonaban con la esperanza de que, a pesar de los desafíos, el lazo inquebrantable que compartían podría ser forjado de nuevo con una profundidad renovada. Capítulo 6. Sanación a través del arte. En medio de los desafíos que Emily y Jake enfrentaron durante su reencuentro, descubrieron un puente hacia la renovación en el lugar menos esperado, su pasión compartida por el arte. El lienzo y las palabras se convirtieron en herramientas de sanación, y su colaboración artística se convirtió en un faro de esperanza en su camino hacia la reconciliación y la restauración de su vínculo. Jake, cuyos trazos una vez capturaban la belleza del mundo, encontró que su arte tomaba un nuevo significado. Cada pincelada comenzó a llevar los matices de su propio viaje emocional, transformando sus creaciones en ventanas a su alma. Cada cuadro se convirtió en un capítulo de su historia, una narrativa visual de sus altibajos y la resiliencia que lo llevó hasta aquí. Emily, por su parte, encontró consuelo en las palabras. Sus escritos se convirtieron en un medio de expresión de sus propias luchas internas y una vía para comprender y procesar sus emociones. Cada frase fue tejida con la tela de su propio viaje de resiliencia, una historia de caídas y levantamientos que reflejaban la naturaleza humana en su forma más cruda y auténtica. Juntos,
Emily y Jake se aventuraron en un proyecto artístico colaborativo que buscaba no solo sanar sus propias heridas, sino también las de su comunidad. Crearon un espacio donde las voces silenciadas podían encontrar expresión, donde los desafíos compartidos se convertían en oportunidades para conectar y sanar juntos. El Centro de Arte Comunitario se convirtió en un testimonio tangible de su deseo de unir fuerzas y convertir el dolor en belleza. A medida que se sumergían en la creación, encontraron que el arte no solo los unía, sino que también les proporcionaba un lenguaje común para expresar sus emociones y superar los obstáculos que, una vez amenazaron su vínculo. A través de cada pincelada y cada palabra, se curaron no solo a sí mismos, sino también el espacio entre ellos. A medida que el capítulo 6 llega a su fin, Emily y Jake descubren que el arte no es solo una forma de expresión, sino también una herramienta poderosa para la curación. Su colaboración artística se convierte en un símbolo de la fuerza de su vínculo y de la capacidad del arte para tejer los fragmentos rotos en una historia de transformación y renacimiento. Capítulo 7. Enfrentando demonios personales. Dentro del tejido de su amistad en constante evolución, Emily y Jake se encontraron en una encrucijada de introspección. En el 7º capítulo de su historia, se enfrentaron valientemente a los demonios personales que habían estado acechando en las sombras, amenazando con desafiar la estabilidad de su vínculo. Para Emily, la lucha interna con la autenticidad la llevó a una confrontación interna que se había estado gestando durante mucho tiempo. La presión de encajar y de complacer a los demás había oscurecido su verdadera esencia. Con cada pincelada y palabra que expresaba en su arte, comenzó a liberarse de las expectativas externas y a abrazar su identidad con valentía. Su proceso de enfrentar sus propios miedos se convirtió en una fuente de inspiración no solo para ella, sino también para Jake y aquellos que habían sido tocados por su arte. Jake, por su parte, tuvo que enfrentar sus propias dudas y miedos en el camino hacia la autenticidad artística. Sus luchas internas con la comparación y la autoevaluación constante habían erosionado su confianza en su talento. A través de conversaciones sinceras y la guía de Emily, comenzó a vislumbrar la liberación que venía con el acto de crear desde un lugar de autenticidad, sin temor al juicio externo. En este capítulo, los demonios internos que habían estado ocultos emergieron a la luz. Las conversaciones dolorosas y reveladoras les permitieron a Emily y Jake enfrentar sus inseguridades juntos, transformando las grietas en su amistad en oportunidades para la comprensión mutua y el crecimiento compartido. Sus conversaciones se convirtieron en actos de sanación, una manera de liberar las tensiones acumuladas y fortalecer su vínculo. A medida que el capítulo se desenvuelve, Emily y Jake aprenden que enfrentar los demonios personales no solo es un acto de coraje individual, sino también un regalo que pueden ofrecerse mutuamente. La transparencia y la vulnerabilidad se convierten en puentes que los unen más estrechamente, recordándoles que, en su lucha compartida por la autenticidad, encuentran la verdadera esencia de su amistad inquebrantable. Capítulo 8. El poder del perdón. Dentro de la narrativa de Vínculos inquebrantables, un relato de resiliencia, el 8º capítulo emerge como un hito crucial que aborda una verdad universalmente humana, el poder transformador del perdón. Emily y Jake se embarcan en un viaje emocional que los lleva a explorar la profundidad del perdón no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismos.
La tensión acumulada y las heridas latentes que han permanecido ocultas en las sombras finalmente alcanzan un punto de ebullición en este capítulo. Los malentendidos, las palabras no dichas y las acciones malinterpretadas emergen a la superficie, amenazando con erosionar el vínculo que tanto han cultivado. Sin embargo, en medio de la confrontación emocional, se presenta una oportunidad invaluable, la oportunidad de perdonar y sanar. La conversación sincera y a menudo dolorosa que se desarrolla es un acto de valentía compartida. Tanto Emily como Jake se abren a la posibilidad de liberarse del peso del resentimiento y la culpa. Se dan cuenta de que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de auténtico coraje. A medida que el capítulo avanza, las capas de dolor y confusión se desprenden, dejando espacio para la comprensión y la empatía. El perdón no solo se dirige hacia los demás, sino también hacia sí mismos. Emily y Jake reconocen que, a medida que perdonan las acciones y las palabras que han causado dolor, también deben perdonarse a sí mismos por las decisiones que tomaron y los errores que cometieron. La liberación que viene con el perdón interno les brinda una oportunidad de comenzar de nuevo, con una perspectiva renovada y el peso del pasado levantado de sus hombros. A medida que el capítulo llega a su punto culminante, el perdón se convierte en un regalo que Emily y Jake se otorgan mutuamente. A través del acto de perdonar, su vínculo se fortalece, transformándose en una fuerza aún más poderosa de conexión y apoyo. Su historia se convierte en un testimonio del hecho de que el perdón, aunque difícil y a menudo doloroso, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y liberar el corazón para un nuevo capítulo de crecimiento y esperanza. Capítulo 9. Un legado duradero. El capítulo final de Vínculos inquebrantables, un relato de resiliencia, es una celebración de los caminos recorridos, las lecciones aprendidas y el legado que Emily y Jake han creado a lo largo de su conmovedora historia. En este capítulo culminante, los personajes y los lectores se encuentran en un punto de reflexión y transformación, donde los hilos de la trama convergen en una conclusión que resuena con esperanza y posibilidades. Emily y Jake han recorrido un viaje de resiliencia, descubrimiento personal y amistad inquebrantable. A medida que enfrentaron desafíos, sanaron heridas y crearon un espacio para el perdón, también dieron forma a un legado que perdurará en el tiempo. En este capítulo, el impacto de sus acciones se hace evidente, ya que se sumergen en un proyecto final que simboliza su viaje y su determinación de dejar una huella duradera en sus vidas y en la comunidad que aman. El Centro de Arte Colaborativo que Emily y Jake construyeron juntos se ha convertido en un faro de inspiración y sanación para la comunidad. En su última colaboración artística, fusionan sus talentos únicos para crear una obra maestra que captura la esencia de su historia y las emociones que han experimentado. Cada trazo y palabra en la obra es un testimonio de su viaje compartido y de la fuerza que encontraron en su vínculo. A medida que el capítulo avanza, los personajes se embarcan en la revelación final de su legado, compartiendo su historia y su arte con su comunidad. La obra de arte colaborativa y la narrativa que la acompaña se convierten en un regalo para todos aquellos que han sido tocados por su historia. A través de su legado, Emily y Jake inspiran a otros a abrazar la resiliencia, la amistad y la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades. Al llegar al emocionante final de Vínculos inquebrantables, un relato de resiliencia, los lectores son testigos de cómo la amistad de Emily y Jake ha superado las pruebas del tiempo y las tormentas de la vida. A través de su historia,
se nos recuerda que incluso en medio de los desafíos más difíciles, los lazos que forjamos pueden convertirse en fuente de inspiración y cambio, dejando un legado que trasciende generaciones.